Bienvenidos a este podcast creado con el corazón y con la intención profunda de recordarte quién eres. Aquí hablamos de lo que muchas veces no se dice, de emociones, del cuerpo, del alma, de ese viaje de volver a ti. Gracias por estar aquí, gracias por elegirte y gracias por permitir que este espacio también sea tuyo. Descubre tu luz, comienza. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Descubre tu Luz, un episodio donde vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me encanta, que es el temazcal como camino de sanación, y tengo a un súper invitado que admiro muchísimo y con el cual he estado compartiendo pues estos últimos años en el temazcal, su energía, aprendido de él, de su experiencia, lo veo, aunque él no se dé cuenta. Javier, así es que bienvenido Javier, gracias por estar aquí hoy en este espacio que es hecho con muchísimo amor para ir creando más conciencia en todos aquellos que quieran escucharnos. Así es que preséntate, porque no me gusta presentarlos a mí, sino que ustedes se presenten. Bien, muchísimas gracias Vianney por tu invitación. Muy gustoso de estar aquí para platicar sobre el temazcal, la experiencia, cómo se vive. Mi nombre es Javier Romero y estoy aquí para servirles a todos ustedes. Una experiencia de psicoterapia, soy psicoterapeuta hace ya años y bueno, con el temazcal llevamos también un buen tiempecito con él. Con él. Así un es. buen tiempecito. Ahorita vamos a irlo descubriendo. Así es que vamos a comenzar con las preguntas para ir conociendo lo que es el temazcal, que ya muchas veces me han dicho qué es, pero cómo es, y yo ahí de repente les explico, pero pues tú nos vas a poder explicar mejor. ¿Qué es el temazcal? ¿Cuál es su origen? El origen del temazcal. Mira, el temazcal, bueno, es una palabra náhuatl, ¿sí? Y se divide en temas, cali, ¿sí? Y es casa de vapor. Lo que es un baño de vapor a la usanza, ¿sí? Actualmente hoy hay baños de vapor ya en los clubes deportivos y se refiere o lo que hace es compenetrar los elementos más básicos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Utiliza los 4 elementos que comúnmente los conocemos desde la primaria, sí, que sería el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y el 5.º elemento lo ponemos nosotros con nuestra energía, con nuestra esencia. Así que es una casa de vapor de repente, donde bueno, vas a desestresarte, a sudar un poquito, a tratar de pasártela bien. Sí, muy bien se pasa. Sus orígenes, déjame explicarte. Mira, antiguamente nuestras culturas que han sido un poquito borradas desde la conquista, nos dicen, o ellos muy sabiamente estaban cuidando la salud. El temazcal lo que busca es cuidar la salud. De repente, cuando van enfermos, van mejorando y llevan un proceso de mejoría. Pero lo ideal del temazcal en este caso fue, o es el sentido, cuidar la salud. Todas las culturas lo manejaban como mayas, olmecas, incas, mexicas, ¿sí? Y debemos de acordar también que en Perú, por ejemplo, todavía lo siguen manejando ellos, los quechuas, así se llaman ellos, esa tribu. Y bueno, obviamente está regado por toda América, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Y se han encontrado en Europa vestigios de temazcales, entonces ellos también de repente lo manejaban. No se sabe con exactitud realmente su origen. Lo que sí de repente se conoce más antiguamente es que los vikingos, ellos lo empezaron a crear y lo creaban precisamente para quitarse el frío, lo hacían como de supervivencia. De repente se descubre que los vikingos sí llegaron a América, pasando por la parte de arriba de Canadá, y entonces parece ser que ellos empezaron a sembrar temazcales y las culturas lo empezaron a conocer desde hace mucho tiempo. Hay varias versiones de los orígenes, pero esta es la que más antigua sé que existe. No sé si sea de repente la correcta, ¿no?
bueno, se pasa por toda América y cada quien en cada zona le pone su misticismo de repente, ¿sí? El temazcal nunca va a ser igual en Sudamérica como en México, como en Centroamérica, como en Norteamérica. Pero el origen es el mismo y el objetivo va a ser el mismo, que es mantener y cuidar la salud a través de los 4 elementos y colocando tú el quinto, que es la energía. Esos son los orígenes. ¿Qué representa de repente? Bien, representa el temazcal original, ¿sí? Está hecho por varas de árbol. Comúnmente es sauce blanco, se utiliza el sauce blanco. ¿Por qué de origen el sauce blanco? Porque de repente cuando vas tú calentando, a pesar de que ya son varas trabajadas, que ya no están conectadas con el árbol original, ya se muere la vara, al calentar sigue despidiendo en el ambiente el sauce blanco ácido acetilsalicílico, de ahí sacan la aspirina. Y entonces lo respiras, te bañas en él. Aparte, las hierbas, ¿sí?, que pone la gente para sanar. Hay muchos tipos de temazcales, de repente ya hay de barro, ya hay de ladrillo, son muy bonitos, son espectaculares, son buenos. Yo, en lo personal, yo sigo manejando el tradicional, ¿sí? Se llama inipi o tipil, ¿sí? Está hecho, yo no lo corto ahorita de sauce blanco por la zona, por la región, nos encontramos en Nayarit, y entonces voy buscando el carrizo, que lo puedo cortar, hay bastante, da la posibilidad de que hacer el moldearlo, se amarra y ya tengo hecho mi nipi. Si tú te has dado cuenta, mi nipi toda la semana lo tengo desvestido, por decirlo así, y cuando nos acercamos ya para trabajar el temazcal, le pongo una tela y luego el plástico para sostener el calorcito. ¿Por qué me sigo quedando con la parte del temazcal de repente muy tradicional? Bien, todos, vuelvo a repetir, son muy buenos, son muy bonitos. Sin embargo, en mi aprendizaje sabemos que se maneja mucho la energía, la parte de la energía. Y entonces cuando de repente lo tienes tú ya encerrado y no corre el aire tanto, no se refresca, no le pega el sol, pues va quedando la energía, no va quedando ese rastro. En cambio, al otro día yo quito el plástico, se seca, se dobla, la tela también se seca, y entonces el sol y el aire lo empieza a ventilar. Otros elementos que nos ayudan a limpiar. Y entonces se depura el temazcal. Es más trabajo, es más cansado, porque cada 4 meses, 5 meses hay que volverlo a hacer. Así es. Pero bueno, mientras me den las fuerzas, lo voy a seguir manteniendo así. Otra de las cosas que yo empecé a observar ya con la práctica, de por qué me sigo sosteniendo con esta tradición, es porque en esta época de lluvias, ¿sí?, yo lo tengo tocando la tierra, ¿sí?, y empastado hasta donde da el paso, ¿sí? Y entonces donde ahorita se ve la tierra, ya empieza a verse un poquito de rastro de moho natural cuando te llueve todos los días. Bien, me da la posibilidad de rasparlo y quitarlo y que se siga oreando. A final de cuentas, a pesar de que le pega el sol, el aire, surge la lama un poquito, ¿no? Pónganse abusados. Ahora vean y observen cuando están tapados, ¿sí? En esta época todas las paredes comúnmente se llenan. Es bueno pedirle al temazcalero que lave, que limpie, que le dé ese mantenimiento, porque es lo que vas a respirar de repente, ¿no?, con el vapor. Lo que vas a estar ahí, lo que se va a desprender. Así es. Entonces, esos temazcales de repente ya no se ve tanto, porque luego se corren por la tarde-noche, ¿sí? Pero bueno, habrá que darle es una recomendación, hablar con el temazcal y mandarlo a limpiar sin cloro, porque el cloro mata muy rápido la parte del moho,
pero penetra y lo vas a respirar. Cuando entres después, que salga el vaporcito, ahí lo vas a respirar. Oye, ¿sí es cierto? Sí, así es. Bien, parte de los orígenes entonces, bueno, en general no se conoce con exactitud, ¿sí? Pero cada zona, te vuelvo a repetir, tiene su misticismo. En este caso, por ejemplo, te voy a dar pequeños ejemplos. El mío es de vara, pero de repente ya hay muchos aquí en Tepic donde ya los ponen de barro. Los de barro surgen en la época de los 50, más o menos, 60, en el centro del país. En el sur del país manejan también de barro, pero fíjate bien, la diferencia entre unos y otros es que los de Oaxaca, Chiapas, calientan las piedras adentro del temazcal, tienen una chimenea. Y entonces, ahí mismo dentro, no las meten calientes. Sí, entonces abren una puertita y entonces de ahí, de la chimenea, las colocan al centro. Sí, recuerdo que vi uno así hace tiempo que fui a Jijic a un retiro que hice allá y tenían un temazcal y me dijeron, es que aquí se pone, y yo dije, pues qué raro, como ahí mismo a un lado, ya recordé, sí, es cierto. Entonces, bueno, son estilos, son muy buenos todos, a final de cuentas cumplen con el objetivo, pero es lo que te digo, cada ya zona lo va acaparando, poniéndole su estilo, su idea, su energía, ¿no? Entonces van cambiando un poquito, pero el objetivo es el mismo, ¿sí? Yo lo tengo más de una estructura de los lakotas, de los navajo, ¿sí? Que es los palitos, y buscando mantener la tradición viva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace el temazcal o qué nos sirve, nos ayuda? Bueno, primero déjame comentarte, siempre va a representar el temazcal un vientre que se conecta con la madre tierra. Entonces es el vientre de la Pachamama, así se le llama o se le conoce. Pachamama es madre tierra, Nalum es en maya madre tierra. ¿Sí? Mira, por eso es Nalum. Sí, por eso es Nalum. Espacio. En este caso, depende de las culturas. Quiero comentarte ahorita en la actualidad que ya todos los temazcales prácticamente son tribales. Tribales se refiere que ya se mezcló muchas culturas y entonces, por ejemplo, en mi temazcal de repente cantamos canciones católicas, unas cristianas, de repente en náhuatl, otras en náhuatl, otras en castellano, ¿sí? Y entonces le vamos metiendo en la zona lo que hay de energía, de cultura, de tradición, y se va mezclando. Eso es lo que va mezclándose. ¿Quiénes son los que los conservan muy originales, muy tradicionales? Hasta ahorita ya de los que yo conozco, solamente en el norte de Estados Unidos, en la parte norte de Estados Unidos, los navajos, los lakotas, lo conservan muy tradicional. Sí, lo conservan muy tradicional, porque sigue siendo tribus que no se mezclan con la comunidad. Están como muy aislados. Están aislados en su tierra que dio el gobierno para ellos, entonces no se mezclan y lo tienen muy original ellos. Pero se siguen cumpliendo los mismos objetivos de repente, ¿sí? Entonces representa el vientre de la madre tierra, y lo que vamos a hacer es, en esta terapia, un renacimiento. Lo que se busca es un renacimiento. Primero, lo normalito que se hace en un temazcal es que te acercas tú, llegas al lugar, el lugar se tiene que limpiar energéticamente, ¿sí? Se utiliza la técnica ya sea con una moxa, así se le llama, es un rollito ya seco de salvia, de repente. Que ahorita le llaman también saumerios. Ok, eso es muy de Lakota, la moza. El saumerio viene del centro del país, y entonces, bueno, ahí colocas carbón, lo prendes y vas tirando, ¿sí? Y entonces, bueno, empiezas a limpiar todo el lugar, internamente. ¿Esto para qué se limpia el lugar? Bien,
Desde la tradición, te voy a hablar desde la cultura, desde la tradición. Existen seres energéticos, cheneques, salamandras, ondinas y elfos o selfos. Son seres energéticos que no son malos, pero no son tan sanos para nosotros. Okay. Los elfos van hacia la mente, ¿sí? Buscan que pienses diferente, un poquito mal, que no estés de acuerdo con los demás, de repente, ¿sí? Buscan un poco de conflicto en ese sentido, pero es la parte de cómo ellos se alimentan, ¿sí? Te van quitando de repente tus buenas ideas, tus buenos pensamientos, y entonces te van quedando la dualidad de ello, ¿no? Entonces ellos se viven siempre más o menos en la parte de arriba, ¿sí? Las salamandras es la parte del cuerpo, del pecho, del corazón. El tronco. Sí, así es. ¿Sí? Las ondinas en el agua, ya muy metidos en la parte de abajo de los pies, ¿sí? Y los cheneques andan entre las piernas o espalda. Entonces se va limpiando el lugar para esas energías se retiren de ahí. Una vez que ya está limpio el lugar, se limpia también adentro del temazcal. Y vas recibiendo a la gente al lugar y la experiencia es que los limpiamos. Los limpiamos porque los vamos armonizando y quitando todo aquel ser energético que puedan traer del trabajo, de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces ya entran limpios, ya se junta la gente y antes de eso nosotros preparamos el temazcal. ¿Cómo es preparar el temazcal? Bien, tengo la cúpula del temazcal y en línea recta está un espacio donde se prende el fuego. El fuego lo hacemos, todo tiene que ser de forma natural, no debe de haber ningún metal, nada, todo tiene que ser natural. Entonces ponemos maderas, algo que se llama cama, luego agarramos las abuelitas, que son piedras volcánicas, así las conocemos, por toda la historia y toda la experiencia que tienen desde que surge el planeta, desde que el planeta es una Pangea, ¿sí? Y entonces las colocamos y entonces abrimos el fuego, que es el invitado, la energía es el fuego del invitado, y entonces duramos más o menos, yo las caliento 1 hora antes. Si el temazcal va a entrar a las 6, desde las 5 estoy prendiéndolo. Para eso hay que hacer ofrenda. Todo lo que el temazcalero trabaja siempre es para el servicio, y la mujer medicina también es para el servicio de la gente. Entonces tenemos que ofrendar las maderas, ¿sí?, al Gran Espíritu, y la ofrenda es ponerle una intención. Comúnmente yo agradezco y después solicito o pido para todos los que vienen, depurar, limpiar, de repente también depende de cómo va el grupo y cómo va avanzando, algunas tendencias que marcan salud, determinada salud, prosperidad, abundancia, es lo que tú intencionas, ¿no? Y una vez que lo intencionas, ya vas colocando y haces la cama. Y haces lo mismo con las abuelas. Agarras una abuela, la intencionas a los 4 rumbos también, o sea, hacia el oriente, poniente, norte, sur. Y igual, intencionas lo que tú desees, vuelvo a pedir yo agradecimiento, gracias, y luego intenciono. Y entonces ya las vas colocando, y entonces ya las prendemos. Va llegando la gente, como te ha tocado de repente observar. Y ya cuando las abuelitas están calientes, ya están preparadas, ya están listas para entrar, entonces nos formamos alrededor, nos acercamos, ofrendamos tabaco, que es parte muy interesante de la tradición, porque es algo de entregarle de un esfuerzo tuyo al invitado, que es el fuego. Los 4 elementos, ni uno más ni uno menos, igual para todos, igual de sanadores. Sin embargo, de repente podrá decir la gente, bueno, ¿por qué se centra mucho la gente en el fuego? Bien, te comento, siempre convivimos con 3 elementos, día y noche. El aire todo el tiempo lo respiramos, todo el tiempo estamos tomando agua todos los días,
y todo el tiempo estamos tocando y aterrizando con la madre tierra. Sí. Pero al menos de que seas cocinero, ¿sí? Entonces no te toca el fuego. Estamos trabajando con el sol a la distancia, pero el sol no tocamos su energía, solamente la radiación, ¿sí? del fuego. Y en este caso, cuando invitamos al fuego, si te has dado cuenta, siempre hay una persona ahí. Sí, siempre. Si alguien se retira, tengo que dejar a alguien, porque es el invitado y es feo de repente que deje solo al invitado. Y entonces siempre se le ofrece de repente comida. A veces ofrendamos manzanas, peras, plátanos, lo que la gente guste llevar, ¿sí? Y una vez ya preparados entonces en el fueguito, estamos alrededor y hacemos los saludos a las 7 direcciones, hacia el oriente, luego al poniente, sur, poniente y norte. Simplemente, ¿qué es esos 4 rumbos o esas 4 direcciones? Es agradecer, seguimos agradeciendo lo que la naturaleza nos da, ¿sí? Hacia el oriente comúnmente agradecemos la salida del día, del sol, una nueva oportunidad, ¿sí? Hacia el sur manejamos las reservas de los alimentos, entonces agradecemos que hay alimentos todavía, y los alimentos no nada más nos referimos a la comida, sino qué lees, qué respiras, qué amistades, todo lo que consumimos, todo lo que se consume, así es. Y después nos vamos al poniente, donde están las tribus hermanas, donde la vida se da por la vida, eso es lo que también agradecemos. Y un ejemplo muy interesante y muy importante es cómo de repente hay sucesos de que en el parto la madre da su vida por la vida, ¿sí? Por el hijo. Entonces ese sacrificio no lo dejamos pasar. Al final de cuentas, la vida es el milagro que nos da Dios o la gran energía. Y luego ya, en el último saludo que hacemos, que sería el norte, las reservas del agua, ¿sí? Agradecer que hay agua, que podemos sostenernos a través del agua, y la frase clásica, todo con ella, nada sin ella, ¿sí? Luego nos colocamos otra vez al centro y ahora sí nos dirigimos hacia arriba, el cenit, donde siempre concebimos que está el Gran Espíritu, pero está en todos lados, pero ahí, bueno, lo concebimos, ¿no? Y entonces saludamos y buscamos ofrendar los pensamientos y el sentimiento, que vaya de acuerdo con él, ¿no? Luego de repente ahí nos quedamos, volteamos hacia al fuego, a las abuelitas, y el fuego es pura energía, y sabemos que el fuego siempre cambia o transmuta todo lo que toque, para bien o para mal, depende de cómo lo quieran ver, lo transmuta. Entonces entregamos esos pensamientos, esas cargas, esos sentimientos que de repente nos agobian, ¿sí? Ya al último nos hincamos muy humildemente, ponemos la frente con la Pachamama, y le agradecemos a nuestra casa y nuestro hogar. Es nuestro techo, es nuestro piso, es nuestro hogar, nos alimenta, nos sana, es la grande. Todo. Y todo esto, al final de cuentas, que es de mucha naturaleza, ¿sí? Pues sabemos que se les rinde respeto en los saludos. No es que estemos buscando tener ídolos o imágenes, simplemente crear conciencia y el respeto, porque al final de cuentas siempre hay uno que es el creador. Nosotros no nos peleamos, esta cultura no está peleada con la religión ni con los dioses. Han entrado, te vuelvo a repetir, en el temazcal, católicos, cristianos, he tenido padres, monjas, de repente ha ido un indio, indio de la India, o sea, con todas sus creencias, y no estamos peleados, simplemente sabemos de que tienen un nombre diferente, pero el camino y el origen es el mismo. Así que ahí cabe todo de repente. Por eso se cantan canciones muy distintas y variadas para sumarle a la vida e incluir. Una vez que entonces saludamos, que estamos ya hincados, nos levantamos, hincados, lo que se busca es
que te disfraces y te pongas el disfraz o la vestimenta completamente de humildad. Y entonces vamos a entrar al vientre de la Madre Tierra. ¿Qué se trata o de qué se busca entrar? Ok, buscamos entrar con la ropa más ligera, tratando de entender que no hay anillos, ni joyas, ni eso, ni el otro. Nada, buscando, ni siquiera, el origen es que ni siquiera esté pintada la mujer. Sí. Porque en el vientre, tal cual como venimos. Así, tal cual. ligeritos, no traemos nada cuando llegamos. Nada, así es. Y entonces vamos entrando, se van sentando dentro del temazcal, y al centro del temazcal tengo un pocito que se llama ombligo, ixtle en náhuatl, y una vez caliente las piedras y todos sentados alrededor del pocito, entonces vamos metiendo. El temazcal tradicional consta de 36 abuelas o 36 rocas volcánicas. Entonces el temazcal, su estructura se le llama por puertas y se le llama, cuando vas a participar, se llama correr el temazcal. En este caso entran 9 abuelitas, ¿sí?, al centro del ombligo, y cierro la puerta por donde entramos, bajo la tela y bajo el plástico. Ya tenemos, también entra una cubeta con aramara, con el agua, que ya lleva esencias, plantas, para empezar a respirar. Y entonces empiezo a vertir el agua en las piedras volcánicas y empieza a evaporar. Ese vaporcito. Ese vaporcito, por eso es la casa de vapor. Bien, ¿qué sucede físicamente y médicamente? En el cuerpo físico, ¿qué pasa? Primero, lo que hace el calentar el cuerpo es que vas sudando. Al sudar, obviamente sacas todo tipo de toxinas. Bueno, después, de a poco te vas relajando. Si hay contracturas musculares que no suenan muy fuertes, de repente empiezan a ablandarse a través de la relajación. Si es muy fuerte y tu estructura muscular ya se movió también, en este caso, conforme vas trabajando el temazcal, se va a ir ablandando cada vez un poco más, y también la estructura va a regresar al origen, entendiendo que esta es la parte física que de repente te vas a ir dando cuenta, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa hace comprobado médicamente? Bien, al calentar el cuerpo, calientas la sangre. Sí. Al calentar la sangre, lo que pasa es que se activa, trabaja glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Las células también se van limpiando cada vez más, pero ahí existe, al calentar la sangre, el efecto está muy de moda porque se conoce que hay que comer todos los frutos rojos para eliminar los radicales de la célula y limpiar. Los antioxidantes. Ok. Toda la sangre genera sus propios antioxidantes por naturaleza y te circula en todo el cuerpo, y entonces sanas por completo esa parte, ¿sí? Wow. ¿Ok? Entonces esa parte de relajarte y la parte de irte manteniendo saludable a través de la sangre y la célula junto con la mitocondria, ¿sí? Es la parte física de repente donde lo estás trabajando. Obviamente vas trabajando y limpiando en la depuración de en la sudoración, pues los órganos, ¿no? ¿Sí? Tiras de inmediato, pero de inmediato el estrés, que esa es la mayor enfermedad que de repente te origina todo lo demás. Entonces te relajas, te calmas, tu estado de ánimo cambia por completo, vuelves a tu esencia. Y cuando hablamos de esencia, hablo desde la niñez. ¿Quién eres de repente? ¿Qué tan alegre eres? ¿Cómo dejabas pasar los problemas? De hacerlo. Así es, y entonces nos volvemos con esta parte de adultos, y el medio entorno pues te llega otra vez a pensar en muchas otras cosas que son importantes en esta vida, ¿sí? Pero de repente como que necesitas soltarlas, regresar a tu esencia, hacer tú,
y poderte relajar y sanar. Entonces, sí, en efecto, parte de todo esto es que tiras todo el estrés. ¿Sí? Así es que físicamente de esta manera nos ayuda el temazcal. Ahorita vamos a un corte, pero regresamos para hablar de manera emocional y energético lo que nos contribuye. Estamos de regreso y continuamos. Estábamos hablando de lo que es esto que nos contribuye el temazcal de forma física, y ahora vamos con esta forma emocional, energética, todo lo que también se mueve Muy dentro. Bien, vamos a empezar. Bueno, estamos hablando y nos quedamos que estábamos en la primera puerta. Ajá. ¿Sí? La primera puerta tiene un significado. Sí. Significa tu conexión con el Creador, ¿sí? Con Dios. Llámenle como le quieran llamar y crean con el que tengan que creer, ¿sí? La primera puertita entonces tiene ese significado y está dedicada a eso, a esa relación, ¿sí? Estar en el temazcal o estar dentro del temazcal es, a pesar de que va mucha gente, el trabajo tiene que ser completamente interno, solo. El temazcal busca trabajar mucho la espiritualidad, ¿sí? ¿Cómo trabajar la espiritualidad? Ok, empezamos primero a abrir conciencia, y después de la conciencia, conforme vas aperturando en las diferentes posturas sin juicio ni criterio, entonces empieza también a trabajar la espiritualidad. En la primera puerta entonces lo que buscamos es que hagas conciencia internamente qué tan cercano, qué tan alejado estás del Creador. ¿Cómo es tu relación con Él? A veces lo odiarás, a veces lo olvidarás, a veces te acercas para pedirle, pero cuando estás la gran mayoría en tus mejores momentos, comúnmente ni te acuerdas. Sí. Y es ahí donde tendrás que hacer esos análisis para saber qué fomentas más en esa relación. Si acordarte más en esos momentos alegres y que fluyen, y entender los momentos de repente muy complejos que tienen siempre algo positivo. El Creador, la naturaleza, Dios, la gran energía, como le quieran llamar, la vida la hizo en todos lados y en todo sentido en dualidad. Todo tiene una dualidad. El día, la noche, el frío, el calor, tu buen sentimiento y tu agrado, y tu mal sentimiento y tu agrado. Y también lo encuentras en la naturaleza y en todos lados. Lo que se busca de repente es equilibrar precisamente eso. Bien, emocionalmente, entonces cuando empiezas a trabajar y a hacer conciencia, te puedes ir dando cuenta qué tanto puedes odiar la vida y cómo vas por la vida de repente, enojado, molesto, frustrado, por los elementos que te suceden a tu alrededor, que se vale, no son sentimientos malos, no hay ni buenos ni malos, son sentimientos y existen, pero tienes que vivirlos, pero te llevan a bajar la vibración, a bajar tu frecuencia energética y emocional, ¿sí? El temazcal lo que busca en este caso es empezar a agarrar tus vibraciones, tus emociones, transmutarlas a través del calorcito del fuego, ¿sí? Y empezarlas a elevar y a vibrar de diferente postura y tu pensamiento diferenciado ya más objetivamente desde tu postura con la relación, en este caso en la primera puerta con el Creador, ¿sí? Entendiendo que ahí se empieza a combinar la mentalidad, las emociones con la energía, ¿sí? Vibrar alto es estar ya muy con sentimientos y emociones muy positivas reales, ¿sí? Por ejemplo, el amor es una, ¿sí? Y la esperanza es otra muy alta. El servir, la emoción que te genera el servir, la compasión, son vibraciones altas de repente, ¿sí? Las bajas, tristeza, enojo, frustración, ira, ¿sí? Y las medias son todas aquellas que de repente te sostienen y te mantienen de una forma pasiva, natural, y te quedas ahí, ¿no? Es la tranquilidad, la paz, la calma, de repente. Bien,
No, te vuelvo a repetir, todas estas escalas que existen muchos sentimientos y emociones ahí, no son ni buenos ni malos, simplemente son y se viven. Te voy a poner un pequeño ejemplo. En el océano existen animales que tú puedes ver y convivir. Delfines, ballenas, tortugas, de repente ahí, ¿no? Son bonitas, son agradables, vibran, muy diferente su energía, ¿no? Tenemos a medio océano pulpos, calamares, otro tipo de animales, y hasta abajo que apenas empezamos a conocer por la ciencia, que no son muy agradables a la vista, pero son muy raros de repente, pero están, unos viven arriba, otros en medio y otros abajo, pero existen, coexisten, y de algo sirven de repente, ¿no? Cada uno. Así es, entonces nunca ves el de abajo arriba, ¿sí? Siempre ves el de arriba ahí, ni ves el de abajo, el de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, es algo muy parecido. Nosotros estamos fluctuando arriba y abajo durante todo el día. El temazcal lo que busca es empezarte a sacar de abajo, si es que estás ahí, o de medio, para vibrar alto y tener una frecuencia alta. Al sentirte esto, tu pensamiento junto con tu emoción cambia, que es la parte que buscamos conectarnos. ¿Cómo lo hace el chamán o el temazcalero sin que se dé cuenta la gente? Bien, existe algo que conocemos aquí en México que se llama tonal y otro nahual, ¿sí? Bien, el tonal es todo eso físico, ¿sí?, que hay y que existe. La pachamama, las abuelitas, el canto, las notas musicales, ¿sí? El nahual es la conexión de la energía y del sentimiento que te provoca todo esto. Hay una película muy llamativa de repente, se llama Ratatouille, sí. que al último el experto, ¿sí?, de un platillo normal, casero, que eso es el tonal, el agua, el arroz, la sopa, ¿sí? Pero su nahual se conectó con su mamá, el sentimiento, la emoción, lo que le evoca, y eso es entonces empezar a elevar la energía, ¿sí? Entonces nosotros lo hacemos a través de los cantos, elevar la energía. ¿Qué cantamos? Como ya lo sabes, cantamos en castellano, música católica, canciones católicas, cristianas, del idioma del náhuatl, del idioma navajo, pero siempre buscamos que la música y la letra eleve y te llegue a esa vibración. Así es. Hay muchas canciones que te conectan con energías bajas o vibraciones bajas. Cuando estás deprimido, de repente te ponen esas de cortarse con las venas, las canciones de Pachita, ¿sí? Entonces de repente, bueno, esas las buscamos evitar, ¿sí? ¿Ok? Bien, eso es lo que se refiere en la primera puerta de cómo trabaja la conexión de la energía y la emoción. Pero déjame platicarte un poquito más sobre el flujo energético. Les quiero recordar que tenemos al centro del temazcal un ombliguito llamado Ixtle, donde están las abuelas. Se sientan alrededor del ombligo los que más tienen trabajo y fortalecimiento en el temazcal, los que van más seguido, los que vamos viendo, que son los propios para sentarse ahí. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener un buen trabajo de conciencia y de espiritualidad, no de religiosidad, que no estamos peleados con la religiosidad, pero la religiosidad es el tonal, es una estructura, un templo, Dios llega a través de esto, del otro y de ciertos parámetros. El nahual para nosotros sería la espiritualidad, es tu conexión directa, cómo te conectas, cómo trabajas con él, cómo oras con él, y orar es hablarle nada más, no es rezar, ¿sí? Bien, en esta cultura del temazcal hay rezos, pero el rezo, el nuestro, es lo que pienso, con lo que siento, con lo que actúo. Entonces nuestros rezos son actuados, no son hablados. Entonces desde que yo preparo el fuego, como lo había comentado, ya es un rezo. Hablé, oré con el Creador y le ofrecí los maderos, le ofrecí las abuelas, le ofrecí la intención del temazcal que quiero trabajar. Ese es un rezo.
y prender el fuego y estar cuidándolo, metiéndole más piedritas o más, madera, si empieza a llover, pues aletearle para que prenda. Ese es nuestro rezo, todo el tiempo que estamos trabajando, colocar la tela, el plástico, nuestros rezos son actuados, ¿sí? Bien, entonces estamos trabajando los rezos ahí, estamos actuando, y la gente que empieza ahí, los colocamos a las orillas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar la emoción, la energía dentro del temazcal, el flujo de energía, si lo pudiéramos ver, las personas de atrás, que las primeras veces se sienten un poquito incómodos o un poquito mal por la experiencia, ellos empiezan a tirar su energía y fluye la energía hacia el centro, hacia las abuelas. Entonces, fluye a través de los espacios de donde está la gente para que lo atrape el fueguito o las rocas, las abuelitas, y lo transmuten, lo cambien. Pero nosotros no estamos exentos de agarrar algo, por eso siempre el temazcalero o las mujeres siempre llevamos algo rojo, ¿sí? En el ombligo para tapar. Ahí es donde entran esas emociones o esos flujos. Y entonces los del centro me ayudan a sostener la energía para que ellos depuren y salgan más sanos, más contentos, con mayor vibración, ¿sí? Esa es la parte de cómo también trabaja mucho la energía. Otra de las formas de cómo nos conectamos con la energía es que cuando estamos precisamente arriba ofreciendo las maderas, las abuelas, ahí nos conectamos con la energía mayor. Y entonces, desde la cultura y la tradición, baja esa energía y se coloca donde está el fuego, ¿sí? Después empieza a fluir del fuego en línea recta al ombligo y ahí se concentra en el temazcal. Por eso parte de la cultura es que cuando se prende el fuego ya no puedes atravesar. Yo con razón decía, ¿por qué no podemos hacer aquí? Sí, ya no se puede atravesar. Así es. Pocas veces se puede atravesar por el temazcalero o el águila porque están mimetizados con esa energía y entonces ellos no rompen con ese flujo, ¿sí? Atraviesan como si fuera un río, por decirlo así. Bien. Y por eso entonces entramos de izquierda a derecha para no cruzar por ahí, ¿sí? Una vez que ya estamos sentados y empezamos a trabajar, entonces de las abuelas se vuelve a elevar la energía y se conecta con el grande. Entonces baja, recorre y sube. Y al estar ahí es donde empezamos a trabajar y a transformar. Si te das cuenta también, como tradición, tocamos el caracol. Sí, bien. Cuando inicias. Así es. El caracol lo tocamos al poniente, al oriente, el sur, poniente y norte. Esto es para llamar a los guerreros, así les llamamos, físicos, que son los que vienen, escuchan el caracol en la tradición y se van acercando. Sería como el toque de la campana de las misas, ¿sí? Sin embargo, en el temazcal, que es un vientre, hay una máxima, es todos tienen derecho a pertenecer. Todos, porque no hay ni buenos ni malos, todos. Y se trata de elevar la espiritualidad y conectarte con la luz, con la energía mayor. Cuando toco al poniente, ¿a quién crees que le estamos llamando? A todas esas energías malas. Entonces, por eso hay gente de repente, y digo malas, me refiero a esos que hicieron daño, que ya fallecieron, que no han podido trascender. ¿Sí? Entonces, siempre se le llama primero a las energías buenas para que lleguen y le sumen, y luego pues unos cuantos poquitos por ahí de los más que hay que trabajar de repente, estas personas o estas energías. Y entonces nos sentamos y también entran ellos y se sientan. De vez en cuando, yo no lo veo, yo no lo he visto, yo comúnmente trabajo el temazcal con los ojos cerrados, pero hay gente de repente que me ha dicho, oye, vi a mi mamá o a mi papá o a esto y el otro, o a ciertas personas, ¿no?, que ni siquiera conozco, pero ahí están. Ok, es precisamente porque todos tienen derecho a pertenecer, todos tienen derecho a conectarse con la luz y partir.
De eso se trata esta parte del temazcal, ¿sí? Por eso tocamos el caracol o la caracola. ¿Sí? Bien, entonces esta es la parte, ojo, quiero aclarar, no se te conecta ninguno, ni bueno ni malo contigo, no, ¿sí? Simplemente ellos van a lo suyo a trabajar, ¿sí? Bien, acuérdate que cuando entramos al temazcal decimos una frase. Permiso. La frase es: permiso para entrar por todas y con todas mis relaciones. Bien, lo que se busca en esta relación es cortar todo apego del mundo exterior. Por eso entramos con lo mínimo de ropa, la más sencillita, para que ni la joya, ni la pintura, ni el oro, ni el trabajo, ni mis hijos, nada. Como estuvieras en el vientre. En el vientre, siempre lo digo, no teníamos ni calzones, nada, pero tampoco nunca nos faltó nada. ¿Sí? Teníamos la conexión con mamá, teníamos la conexión con la vida y con el Creador. Y eso se trata, que te conectes de esa manera, en ese sentido. Ahí contigo mismo, porque estás en el vientre y estás solo contigo mismo. Así es. ¿Sí? Bien, después de ahí, de unos 3, 4 cantos, y esa es la parte de cómo se trabaja, se abre la puerta, se empieza uno un poquito a refrescar y entran otras 9 abuelitas, recordando que son 36 abuelas. Cierro y hacemos lo mismo, cantamos y seguimos trabajando igual, pero está dedicada ahora al primer vínculo que te da la vida. ¿Cuál es? La familia. Mamá, papá, hermanos, primos, todo. Y ahí es exactamente lo mismo, checar y revisar cómo están tus relaciones con tus seres queridos que te conectan con la vida y que llevas el mismo ADN, la misma energía, la misma esencia. Cada vez conforme vamos trabajando más el calor, obviamente se van relajando más y más y más, y van cambiando su forma de pensar, de sentir, se alegran un poquito, te digo, las primeras veces se depuran, se nivelan. Entonces el temazcal le vas a sufrir, pero está haciendo una nivelación, ¿sí? Bien, y entonces, bueno, revisas esa parte con la familia donde puedes identificar, crear conciencia y conectarte contigo mismo en esta parte energética espiritual de que tengo que trabajar, qué puedo mejorar, qué puedo sanar con el primo, el hermano, etc. La familia. 2, 3 canciones, igual, abrimos y metemos otras 9 abuelitas, volvemos a cerrar y ya es la tercera puerta. La tercera puerta es intensa, es importante, porque ahí sí manejamos una dualidad. Está dedicada a los amigos y a los enemigos, ¿sí? Y podrás decir de repente, bueno, los enemigos, pues a lo mejor es el vecino, algún familiar, algún amigo, el jefe, qué sé yo, pero no, realmente lo que buscamos a trabajar en los amigos y enemigos volvemos a lo mismo, eres tú solamente. Y entonces empiezas a entender y a crear conciencia, mis amigos, mi alegría, mis ganas de coincidir con la gente, de convivir, la felicidad, mis enemigos, mi resentimiento, ¿sí? Mi odio, todas esas emociones que no son buenas ni malas, pero que te hacen vibrar bajo. Y entonces reconoces que eres tú el que tiene el control más de tu vida y que esos enemigos son los que tienes tú que trabajar para ir evolucionando. El temazcal te lleva siempre a un trabajo espiritual de evolución, ¿sí? No busca cambiar tu esencia, busca que la evoluciones, que mejores, que proceses, que trabajes, que eleves, como lo ha hecho Buda, Jesús, esas grandes personalidades, ¿no? De eso se trata este camino a través del temazcal, ¿sí? Una vez que puedas conectar y encontrar, entonces obviamente tendrás en tu vida cotidiana practicar el temazcal, se disfruta ahí. Pero ¿sí? lo practicas. Pero lo tienes que practicar todos los días afuera. Entonces vas creando esa conciencia de repente, eso que se llama o llamamos animismo, esa conexión entre el tonal y el nahual, lo que me hace revocar lo que yo siento. Y entonces eso me ayuda a elevar y entonces busco que esas experiencias coincidan más conmigo, ¿sí?
que las bajas. Y obviamente tiras el estrés, los radicales bajan por completo, y te sientes mejor, más saludable. Y entonces dejas de ir al doctor, esas gripas desaparecen, las de por temporadas, te fortaleces mucho más y bueno, mantienes mejor la salud. Por eso buscamos cuidar la salud, no quitar la enfermedad, ¿sí? Pero cuidar la salud. Así es, mantener y cuidar la salud, que eso es lo que debería de ser el doctor, el médico. Solamente que ya vamos enfermos y entonces vienen a quitarnos una enfermedad. Pero si vamos un poco con esa conciencia de tener ciertos estudios, los análisis, de mantenernos cuidando la salud, pues sería muy diferente el sector salud, ¿no? En este caso, bueno, ahí contribuimos en ese sentido, ¿sí? Bien, y ya vamos por la última puerta, que son 4 de repente, entonces volvemos a abrir, entran las otras 9, que ya serían las 36 abuelas. Seguimos virtiendo agua con esencias de tomillo, de canela, de salvia, de muchas esencias que vamos trabajando naturales, y es lo que vamos respirando: la menta, eucalipto, un chorro, ¿no? Y bueno, la última es un trabajo ahora sí mucho más interno, ¿sí? Que es la personal, llamamos la puerta personal. En esta puerta personal lo que trabajas de repente es tu yo interno, ¿sí? ¿Se parece mucho a la tercera? Sí, claro. Un poco. Sin embargo, aquí es donde empezamos a lanzar las preguntas. A ver, siempre digo que me quiero, y siempre comento que cuando me preguntan quién es el que más me quiere, yo mismo. Pero luego cuando lanzo la pregunta, decir, bueno, ok, ¿cuántas veces dejaste de comer por trabajar? Y todos levantan la mano, no, pues yo, ok. ¿Cuántas veces dejaste de desayunar o de cenar por atender a los hijos, por atender este asunto? No, pues yo, ok, pues no que eres el primero que tú quieres. ¿Sí? Y la comida es importantísimo para el segundo cerebro. Ya sabes, todo lo que viene siendo el estómago y el intestino, ¿sí? Ese es el segundo cerebro, y es la parte de lo que comes, eso es lo que eres. Entonces de repente nos empezamos a hacer conciencia de decir, ok, ¿cuántas veces en la mañana no nos levantamos casi todos, y en cierto tiempo, en cierta época, nos empezamos a maltratar nosotros? Estás feo, ya la regaste, eres un perdedor, esto, el otro. Pues no que te amas tanto de repente. Entonces, esta parte de cómo te relacionas contigo mismo es lo que vamos a buscar retomar y cambiar, ¿sí? Entendiendo que si sumas estas 4 puertas, tu crecimiento emocional, energético y espiritual, que es elevar esta parte del espíritu, va cambiando, va siendo otra vez ese niño que no se enganchaba, que si de repente te hacían algo, a los 5 minutos ya estaban perdonados, jugando, divirtiéndose. En cambio nosotros duramos hasta semanas o meses de repente, y luego se te olvida, pero no le hablas, ya se me olvidó, pero sé que no le tengo que hablar, ¿no? Entonces, fíjate cómo de repente entonces buscamos esta esencia en el temazcal, ¿sí? Eso es lo que trabaja desde la emoción, desde la energía, la parte interna de uno mismo, y bueno, como vamos comentando, el temazcal se disfruta, se vive, te equipara, te limpia, pero hay que trabajarlo en la semana, ¿sí? La semana que cambia ahora con las personas, espero que algún día lo puedan notar, pero de repente no lo nota uno, lo nota los que trabajan a un lado, porque te dicen, oye, te veo diferente, te sientes diferente, ¿qué haces? Pues nada, no hago nada, pues que ya lo tomas por algo natural, ¿no? Sí. Y en este caso, cuando no tienes estrés, convives con la gente, convives tú de tu esencia. Tus decisiones y tus acciones son más asertivas porque las tomas sin estrés. Cuando tomas una decisión con estrés, ya va cargada de cierta emoción, cierta energía, y te puedes equivocar más fácilmente en tomarla, ¿no? Pero cuando la tomas sin estrés, obviamente la emoción es diferente, el pensamiento es diferente. Tu actitud es diferente. Toda la actitud, así es, ¿sí? Obviamente también físicamente algo que me faltó, que me brinqué, es que tu sistema inmunológico se fortalece y crece. Por eso es que
todas las enfermedades cotidianas o temporales dejan de existir. Esa es una realidad. Y es un momento para ti. Puedes hacerlo con familia, es para ti ese momento. Eso te iba a preguntar, ¿para quién? O sea, es para ti, que vas a esta parte de crecer, de evolucionar, pero puedes llevar a toda la familia, y entonces es para cada uno. Y la familia, en el entendimiento se fortalece, en la armonía se fortalece, todos empiezan a vibrar al parejo, y es más alegría, más cordialidad. En cambio, a veces cuando les pasa algo que no trabajan esto, unos vibran alto, otros bajo, y luego lo clásico, eres mal vibroso. Vibra alto, pues sí, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿sí? Luego también te dicen, pues échale ganas a la vida. Y pues dime cómo le echo ganas, ¿no? ¿Sí? Este es un proceso interno, es muy sencillo, es muy agradable. Al principio, te vuelvo a repetir, el temazcal te va ajustando, no te sientes del todo de repente bien, pero 2, 3 temazcales y empiezas a disfrutar. ¿Pueden ir niños? Niños, perfectamente. Déjame comentarte. Yo tengo, mi temazcal es muy familiar, ¿sí? Van muchas familias, van muchos niños. Y como experiencia propia, ahí en el temazcal, hemos tenido 4 mamás que pasan su embarazo ahí. Wow. Y desde que se dieron cuenta hasta una semana antes de parir. De que nació. ¿Sí? Nace el niño, pasa la cuarentena y pueden entrar otra vez. Y han entrado en cuarentena, no han entrado en cuarentena, pasan la cuarentena y luego se meten. Hoy, en esta actualidad, tengo a una chica que está llevando su bebé, que pasó su embarazo ahí. Entonces, sí, déjenme decirles que no sufren los bebés, porque de repente entienden el medio ambiente, es el vientre, tiene que estar calientito, oscuro y húmedo. Y ellos rápido, su célula, la memoria celular de ellos, rapidísimo se adaptan y no se asustan con el canto. De hecho, el ejemplo que te puedo dar ahorita en la actualidad, que comúnmente pasa con los niños, como cantamos y ellos pasan el embarazo ahí, ellos al final de cuentas escuchan la música. Y entonces cuando salen, lloran cuando no cantamos. Empezamos a cantar y se vuelven a dormir. Sí, me ha pasado con ellas en estos días que es algo increíble de repente, ¿no? Pero fíjate cómo el cuerpo humano capta, cómo la energía capta, cómo podemos ayudar a los hijos antes de que salgan a la vida, ¿sí? Que al final de cuentas ya tienen vida, ¿sí? Esa es la parte que también el temazcal, por tradición, es familiar. Antiguamente, cada familia tenía su temazcal en su casa, ¿sí? Era muy familiar. Y entonces el papá y la mamá, que eran al final de cuentas, son los grandes de la familia, podían trabajarlo y sanaban para su familia. Pero cuando algo se salía de contexto o era muy difícil, ¿sí? Muy complejo, se iban con el chamán. El chamán estaba preparado para atender otro nivel a más gente, ¿sí? Es así como se trabaja el temazcal y cómo se procesa el temazcal en este caso, ¿sí? Entonces es muy interesante de que puedan ir, estar y convivir en el temazcal, pero es para toda la familia, para todo tipo de gente. Ayuda muchísimo a todas aquellas personas que tienen mucha compulsión para dejar las drogas, el alcohol, la codependencia, porque se relajan y van sanando y van depurando. Entonces es un buen trabajo en el temazcal, ¿sí? Es una terapia muy económica, muy efectiva, que te viene a suplementar, no es la única, hay que seguir con tus terapias, ¿sí? Obviamente. Pero esto te refuerza mucho, te es muy saludable y te respalda todo el proceso que sigue la otra persona o la persona en otro tipo de terapia aquí contigo. Pero es de las más económicas, son 100 pesos de repente la entrada, ¿sí? Se te da la limpieza interna, se te da la limpieza física, se te entrega un té, y al último fruta para volverte a hidratar. Así que es muy cómodo, dura comúnmente alrededor de 40 minutos todo este proceso y sales,
tranquilo, a gusto, relajado, así es. A seguir la vida. Sí. ¿Y duermes? Sí. Excelente. De hecho, la tendencia de dormir es, duermes como si fueras un bebé y te despiertas exactamente igual. Muy bien, chicos. Un corte y regresamos, ya estamos terminando, así es que un poquitín más. Y ya estamos por terminar este bonito episodio del Temazcal. Solo nos quedan 2 preguntitas más para Javier. ¿Y cuál va a ser? Una experiencia en particular que haya sido muy especial para ti, que te haya marcado profundamente dentro del Temazcal. Bien. Ok, mira, son varias. Te voy a platicar unas 2, 3. Sin manejar los nombres de las personas, evidentemente. Pero déjame comentarte que la parte vibracional del temazcal, lo que genera y la energía, obviamente se conecta con algo mayor. Sí. Y aquí hay que recordar un poquito la frase, donde se juntan 2 o más en mi nombre, ahí estaré. Entonces siempre vamos con esa intención y entonces sucede esta parte mística, mágica, que puedes darte cuenta que hay una presencia mayor. En este caso, ahí en el temazcal en Alum, ha ido gente, 3, 4 gentes, en el mismo proceso de querer ser mamás. Pasan un tiempo, trabajan, procesan, equiparan su salud, su nivel energético y luego piden precisamente ser madres. Y cuando lo piden, comúnmente al mes de que lo piden, mes y medio, la gran mayoría obtiene ese resultado. Quiero comentarte que ahí es mucho de solicitar, de agradecer. Yo busco siempre que agradezcan, siempre, más que pidan, que agradezcan y que agradezcan. Pero también doy el espacio para que puedan hablar con el Creador, con el Grande, ya sea físicamente, todos nos quedamos callados y le hablan al Gran Espíritu, que en esta cultura se le conoce como Dios, ¿sí? O bien lo pueden hacer internamente, guardo 1 minuto, 2 minutos de silencio para que escuchemos ahora sí las abuelitas cómo nos hablan, que son las rocas, y ahí aprovechan. Y entonces siempre nos damos cuenta posteriormente, porque nos dice la gente, lo pedí estar embarazada y lo logré. Los casos un poquito más complejos, de repente es una persona, una gran persona, que ya había pasado por varios procesos de inseminación y no podía. Ella trabajó intensamente todo 1 año, se sintió muy equilibrada, muy sana y sin intervención de nada lo pidió. Claro, ahí que luego intervino el papá, el esposo, ¿sí? Y logró el embarazo. Entonces es una parte donde cuando tienes un cierto trabajo, te conectas con el Grande. Y déjame decirte, esa es la parte que busca de repente todo la área que habla del secreto, de vibrar alto, conectarte alto para pedir y jalarlo. Eso es estar vibrando alto con una alta frecuencia emocionalmente, energéticamente, y te conectas donde puedes solicitar con el Grande lo que necesites. ¿Sí? El Grande puso la energía, quiero recordar, no es ni buena ni mala, simplemente es. Tú la tienes y tú la evocas o le das la intención, la frustración, el enojo, la tristeza, entonces vibras bajo. Él está y ya te dio el milagro, como te lo comenté, es la vida. Tu proceso es trabajar, evolucionar para que estés siempre conectado acá. Y acá no te va a faltar nada, no está peleado ni con la abundancia, ni con la prosperidad, ni con la riqueza. Y hablo de todo, de salud, de amistad, de amigos, de trabajo, de lectura, de disfrutar, de vacacionar, de todo, ¿sí? Es lo que maneja el temazcal. Y entonces, bueno, empiezan a coincidir las peticiones. Otras ocasiones busca la gente muy interna en su duelo conectarse. Entonces van a despedirse, a cerrar ese ciclo. Y déjame decirte que yo trabajo el temazcal con los ojos cerrados, yo no veo, pero al salir siempre me dicen, lo vi, ahí estuvo. Sí lo vimos, y lo vimos varios, ¿ok? Entonces parte del temazcal es que se acercan esos seres energéticos para cerrar el vínculo energéticamente, a veces hacerse presentes
no para cerrar, sino para darte un mensaje de cómo se visten, cómo los ves. De repente hay gente que ve, tiene esa habilidad de ver, otros de escuchar, y entonces a veces le susurran qué hacer con cierta situación. Al final de cuentas, el temazcal es algo muy sagrado, tiene que ser muy sagrado, en el entendido de que a través de la naturaleza te conectas con el grande, que eso hacía Jesús, el Maestro Jesús, el Dalai Lama también, se conectan y daban sus conferencias, se comunicaban, y su sabiduría pues en el campo, y ahí es donde nos enseñaron esta conexión. Te recuerdo que esto se perdió por mucho tiempo, porque cuando fuimos conquistados, déjame aclarar, nosotros no teníamos muchos dioses, no lo manejaron de esa postura, que el dios Tlaloc, que el dios esto, que eso, no. Tlaloc era simplemente la lluvia, ¿sí? Esto era esto, era esto y era esto, pero como teníamos una imagen para poder conectarnos, ¿sí? Entonces ellos, para meternos su religión, entonces son dioses, no deben de tener dioses, es pagano, este es el único y el nuevo. Y nosotros entendimos, pues es la gran energía, es el mismo, y la aceptamos, pero hay un mala forma de pensar, que si teníamos dioses o muchos, no, simplemente presentábamos el respeto a la lluvia, pero sabíamos que el grande era el que la traía, como la tierra. Parte de lo que busca también en el temazcal y hacer la conciencia es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ahorita nosotros nos sentimos dueños de la tierra, y legalmente está bien, es correcto para no pelearnos, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate, nos sentimos como dueños de la tierra y es un pedazo de papel que esto es mío, ok. La conciencia me dicta que simplemente soy un administrador temporal. La tierra ha estado antes que yo y va a estar después que yo, ¿sí? La espiritualidad es entender entonces, cuidarla, no creer que estás sobre de ella y que tienes el poder de maltratarla. Esta parte energética mundial, de repente debemos otra vez de recordar, somos una especie más en este planeta. A lo mejor estamos más elevados, pero parece ser a veces que no, porque de repente nuestra conciencia hace que nos peleemos más, que tengamos más guerra, contaminar la tierra. En cambio, las otras especies creo que la conservan mejor que nosotros, ¿sí? Entonces, para el planeta, para la energía, para el creador, somos una especie más y tenemos que procesar en esto. El temazcal, esa es la magia que te da. Esos son los eventos que te puedo compartir un poquito. Por eso sucede magia. Sí, así es. Parece. Y la última pregunta final. Muy bien. Si el temazcal pudiera hablarnos, ¿qué crees que nos diría? Bien. Creo que nos diría: conéctate más con la naturaleza, regresa a los orígenes de los ancestros. Dios o la gran energía está dentro. Los españoles nos hicieron creer que estaba afuera, y yo creo que eso es lo que nos diría. Este es un lugar para que vengas a conectarte, a tener humildad, a reconocer que somos lo mejor como energía, pero somos también muy pequeñitos en todo el entorno, y que a final de cuentas venimos solos y nos vamos a ir solos, sin nada. Venimos solos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y esta parte de ven, conéctate, regresa a tus raíces, a tu esencia, para que sigas buscando todo, pero no le coloques todo al exterior, que el exterior no te haga, sino que tú solo seas la esencia y que tú le des valía al otro, pero no el otro, el carro, la casa, que no te den valía a ti, ¿sí? Yo creo que eso nos diría el temazcal, y que hay un lugar siempre para poderlo hacer y conectarse. Eso creo que
nos diría: ven, sana, crece y evoluciona. Por ti solo lo puedes hacer. Tenemos ya esa magia. Pero bueno, de repente nos quedamos en la parte más mundana, que es muy válido, que hay que hacerlo a final de cuentas, pero creo que debemos siempre de guardar un equilibrio en volvernos a conectar, y la parte mundana se vuelve más sencilla, más fácil, más divertida, más acogedora de repente, ¿sí? Ay, qué bonito. Creo que eso sería. Sí. Por último, sí, déjame sumarle un poquito, hay algo que te voy a comentar. Ser temazcalero, ajá, debe de tener un proceso de aprendizaje de ser águila. Es el ayudante donde te empiezas a enseñar todo. Yo duré 8 años para procesar todo. Hay un proceso donde subes a la visión, que se llama siembra, que te preparas con mucho tiempo para siembra literal. Te llevan al monte y te dejan ahí como un árbol. No te mueves de ningún lado durante 4 días, 3 noches. Ya vas preparado, porque es una depuración interna y una terapia de contemplación interna. Vas sin comida y sin agua. Te pasas 4 días, 3 noches sin comer y sin tomar agua. Solo tú, la naturaleza, y empiezan a trabajar tus propios demonios. Empiezas ahí a interiorizar y a procesar. Para ser temazcalero hay que pasar 4 montañas, 4 visiones, y entonces ya puedes procesar. Para ser temazcalero, el que te enseñó te hace simbólicamente lo que llamamos el pase o la entrega del fuego, para que tú ya puedas estás preparado para ayudarle a la comunidad, ¿sí? Y puedas tú llevarlos a buen término, saber en qué momento haces un temazcal calientito, menos caliente y a veces energético. Si te has dado cuenta, hay una gran diferencia de que cómo se maneja la energía nada más, y a veces no está ni caliente, ¿sí? Y sale uno más cansado, ¿sí? Así es. Y cuando te entregan el fuego, es una presentación de repente tuya. O sea, yo voy con el creador, le toco la puerta y le digo: oye, quiero trabajar a tu favor. Y entonces tú solito te metiste en camisa de 11 varas, porque él no te va a decir, ven, quiero que me ayudes, no. Ok, tú vas, le tocaste la puerta, ok, te entrega el permiso. Y el permiso dura 10 años. Por 10 años tienes que trabajar el temazcal. Llueva, truene o relampaguee. Si llueve, se corre el temazcal. Si hace calor, se corre el temazcal. Si hace frío, se corre el temazcal. Vayan 2, 3, como vayan 40. El espacio y tu servicio está a disposición, también la de la mujer medicina. Entonces, yo voy en mi segundo tiempo, ya pasé 10 años. Los primeros 10, y ahorita voy en los segundos 10, y llevo 3 o 4 años por ahí, se me olvida, pero por ahí de la segunda vuelta. Así que esperemos llegarle bien a la segunda, a ver si me aviento una tercera. Sí, esa es la parte de repente que es el compromiso que tiene el temazcalero con la comunidad. Y no puede fallar de repente, porque entonces pues es como decirle al grande: oye, te pedí, pero siempre no. Pues me pediste, yo no te lo pedí. Entonces hay que cumplir, realmente hay que estar muy, muy atinados en ese andar, ¿sí? Se llama Camino Rojo, que es precisamente el color rojo te ayuda a vibrar alto y a rechazar las vibraciones bajas. Por eso se llama Camino Rojo. Es un camino interesante que, bueno, espero e invito a todos que tengan la posibilidad de acercarse aquí y que los pueda orientar para enviarlos a algún temazcal y que vivan la experiencia, ¿verdad? ¿Y dónde te podemos encontrar? Bien, mi temazcal se llama Temazcal Nalum, ¿sí? Me van a encontrar en la avenida, bueno, más bien en la calle Belice, número 18, entre Río Grijalva y Río Balsas. Es la colonia San Martín, que está muy chiquita, pero se conoce más como Los Fresnos Ponientes, aquí en Tepic, Nayarit. Okay. Ahí pueden ir todos los miércoles. Ofrece temazcal a las 6 de la tarde. A las 6 entramos, hay que llegar 5:30 para limpiarlos, tomar el té, que vayan ambientándose y conociendo un poquito el lugar.
y ya entramos a las 6. Y los sábados a las 4, de igual manera, 3:30 que lleguen, está perfecto. Así es que cualquiera de estos días que se les acomode, pues ahí vayan a vivir esta experiencia, a conectar con ustedes que no se van a arrepentir. Se los aseguro. Excelente. Por aquí abajito les dejamos la dirección, les dejamos el nombre del espacio Nalum para que puedan ubicarlo. Ahí se encuentran en redes, en Facebook. Sí, ahí nos encuentran en redes, en Facebook. Y puedan ver todo el trabajo tan bonito que se hace. Ir y conocer, darse la oportunidad de explorar herramientas y caminos nuevos. Así, por aquí terminamos este hermoso capítulo, que vieran cómo me lo disfruté muchísimo. Así es que nos vemos a la próxima. Los invito también a que sigan mis redes, Descubre tu Luz, TikTok, Facebook, todas por aquí se las van a poner. Y nos vemos el próximo capítulo. Mientras tanto, sigue brillando. Bye. Hasta luego. Bye.